Toma todo tu conocimiento y ve a arruinar a la competencia. Aquí no, dijo al mecánico desempleado. El sol de Guadalajara caía implacable sobre el asfalto de la avenida Lázaro Cárdenas, haciendo brillar los charcos de aceite como espejos oscuros. Dentro del taller, Rodríguez Automotriz, el aire espeso olía a gasolina y metal caliente. Marcos Velázquez observaba sus manos callosas mientras esperaba la respuesta que cambiaría su vida, aunque aún no lo sabía. Don Rubén Rodríguez, un hombre corpulento de 50 y tantos años, con una gorra de los Chivas y el overol manchado de grasa, caminaba entre los vehículos elevados. Su taller era uno de los más conocidos de la colonia, con 3 fosas de reparación y equipo que muchos envidiaban. Había heredado el negocio de su padre y lo había mantenido a flote durante 25 años, atendiendo a clientes de toda la zona metropolitana. Marcos había llegado temprano esa mañana, con su carpeta de certificaciones bajo el brazo. 32 años, divorciado hacía 6 meses, con una hija adolescente que mantener. Había perdido su trabajo en la agencia BMW del centro cuando decidieron reducir personal y llevaba 3 meses buscando empleo. Sus ahorros se agotaban rápidamente entre la renta de su departamento en Tlaquepaque y la pensión alimenticia. «Te mira, Marcos», comenzó don Rubén, limpiándose las manos con un trapo sucio. «He revisado tus papeles. Tienes buena preparación, no lo niego. Certificaciones de la BMW, cursos en sistemas de inyección electrónica, diagnóstico computarizado, muy impresionante». Marcos sintió un destello de esperanza. Había investigado sobre Rodríguez Automotriz. Era un taller tradicional, pero con potencial. La ubicación era estratégica, cerca de varias colonias residenciales y comercios. Solo necesitaban modernizarse un poco, y él sabía exactamente cómo hacerlo. Sin embargo, continuó don Rubén, y el tono cambió. «Aquí trabajamos diferente. Esto es un taller familiar, ¿entiendes? No necesitamos a alguien que venga con ideas revolucionarias o que quiera cambiar todo lo que hemos construido durante décadas». Marcos frunció el ceño. «Don Rubén, no vengo a cambiar nada. Solo quiero trabajar, demostrar lo que sé hacer. Los vehículos están cada vez más sofisticados y exactamente ahí está el problema», lo interrumpió el dueño, cruzándose de brazos. «Vienes de las agencias, de trabajar con carros de lujo. Aquí atendemos Tsurus, Chevy Pops, Sentra viejos. No necesitamos tanta tecnología». En ese momento, uno de los mecánicos del taller, un joven llamado Toño, se acercó con una tableta de diagnóstico en la mano, claramente confundido. «Don Rubén, este Jetta 2018 sigue dando el mismo código de error. Ya cambié el sensor de oxígeno como dijo, pero...» «Déjame ver», dijo don Rubén, tomando la tableta y mirándola como si fuera un objeto extraterrestre. Marcos no pudo evitarlo. Se acercó y echó un vistazo a la pantalla. «Es el módulo de control del tren motriz», dijo Marcos casi automáticamente. «El sensor de oxígeno está bien. El problema es que el software necesita una actualización. Es un fallo conocido en los Jetta de esa generación. Si no lo actualizan, seguirá dando esa lectura errónea». Toño lo miró sorprendido. «¿En serio? Llevamos 3 días con este carro y el cliente ya está molesto». Don Rubén devolvió la tableta bruscamente a Toño. «Ve a ver qué puedes hacer», le ordenó, y el joven se alejó rápidamente. El ambiente se tensó de inmediato. El dueño del taller se volvió hacia Marcos con expresión dura. «¿Ves? Esto es exactamente lo que no necesito. Alguien que venga a hacer quedar mal a mis empleados, a demostrar que sabe más que todos. Aquí trabajamos en equipo, sin egos. Don Rubén, yo solo intentaba ayudar», se defendió Marcos, sintiendo la frustración crecer en su pecho. Él no quería ofender a nadie. «Pues lo hiciste», respondió el hombre, señalando hacia la salida del taller. «Mira, Marcos, eres bueno, se nota, pero eres demasiado bueno para nosotros, ¿me entiendes? Aquí no encajarías, acabarías frustrado,
queriendo cambiar cosas, implementar métodos nuevos. Y yo no estoy para experimentos. Marcos sintió la sangre hervirle. Había sido humilde. Había venido con la mejor actitud, dispuesto incluso a aceptar un salario menor al que ganaba antes. Don Rubén, necesito este trabajo. Tengo una hija que... Todos tenemos responsabilidades. Lo cortó el dueño, ahora con un tono que rozaba el desprecio. Y todos tenemos que encontrar nuestro lugar. El tuyo no está aquí. Hubo un silencio pesado. Los otros mecánicos del taller habían dejado de trabajar y observaban la escena desde la distancia, algunos con lástima, otros con incomodidad. Marcos apretó su carpeta de certificaciones, sintiendo el peso de la derrota. ¿Sabes qué?, dijo don Rubén, cruzándose nuevamente de brazos y elevando la voz para que todos escucharan. Toma todo tu conocimiento y ve a arruinar a la competencia. Aquí no. Las palabras resonaron en el taller como un martillo sobre metal. Marcos sintió la humillación quemarle el rostro. Miró alrededor, a los mecánicos que apartaban la vista, a los autos a medio reparar, al equipo obsoleto cubierto de polvo en las esquinas. Por un momento, consideró responder, defender su profesionalismo, su experiencia. Pero algo en la mirada burlona de don Rubén lo detuvo. En lugar de eso, Marcos asintió lentamente, guardó su carpeta bajo el brazo y caminó hacia la salida. El sol de mediodía lo cegó momentáneamente al cruzar la puerta del taller. Detrás de él, escuchó a don Rubén reírse con uno de sus empleados, comentando algo sobre lo sabelotodo de las agencias. Marcos caminó por la banqueta caliente, pasando frente a otros negocios de la avenida, una taquería, una tienda de refacciones, un autolavado. Su mente era un torbellino de emociones, rabia, vergüenza, desesperación. Tenía que pagar la renta en 2 semanas. Su hija necesitaba útiles escolares y acababa de ser rechazado de manera humillante por un trabajo que ni siquiera pagaba bien. Sacó su celular y llamó a su ex esposa, Patricia. ¿Conseguiste el trabajo?, preguntó ella sin saludar siquiera. No, respondió Marcos, tragándose el orgullo. Necesito más tiempo para el pago de este mes. El suspiro de decepción de Patricia fue como una puñalada. Marcos, no puedes seguir así. Andrea necesita... Lo sé, interrumpió él, cerrando los ojos. Dame una semana más. Lo voy a solucionar. Colgó antes de que ella pudiera seguir reclamando. Se sentó en la parada del camión, bajo el escaso refugio de un techo de lámina, y observó el tráfico pasar. Pickups, taxis, autobuses repletos. Guadalajara se movía a su alrededor, indiferente a su crisis personal. En ese momento, con el rechazo aún fresco y las palabras de don Rubén resonando en su mente, Marcos tomó una decisión. Si nadie iba a darle una oportunidad, él mismo la crearía. No sabía cómo, no tenía capital, apenas tenía contactos fuera de sus excompañeros de la BMW, pero tenía algo que don Rubén claramente no valoraba: conocimiento, experiencia y la determinación de alguien que no tiene nada que perder. Abrió el navegador de su celular y escribió: «¿Cómo abrir un taller mecánico con poco presupuesto?». 3 semanas después, Marcos estaba de pie frente a una cochera abandonada en la colonia Santa Elena, al sur de Guadalajara. El lugar había sido una vulcanizadora que cerró años atrás, y el dueño de la propiedad, don Esteban, un anciano de 70 años con bastón y sombrero de palma, lo observaba con escepticismo. «Mira, muchacho, te voy a ser honesto», dijo don Esteban, abriendo el candado oxidado. «Este lugar lleva 3 años vacío. Varios me han preguntado, pero nadie se decide. La renta es barata porque está en mal estado». La puerta metálica chirriante se abrió revelando un espacio de unos 80 metros cuadrados. El piso de concreto agrietado estaba cubierto de hojas secas y basura. Las paredes de bloc tenían manchas de humedad y grafiti descolorido.
Una claraboya rota dejaba entrar luz natural junto con palomas que habían anidado en las vigas. No había fosa de reparación, apenas un espacio abierto con conexiones eléctricas expuestas y un baño que parecía no funcionar desde el siglo pasado. ¿Cuánto?, preguntó Marcos, haciendo cálculos mentales. 4.500 al mes, 2 meses de depósito. Era menos de lo que pagaba por su departamento. Marcos había vendido su motocicleta la semana anterior y pedido prestado dinero a su hermano Luis, un profesor de secundaria que no tenía mucho pero le había tendido la mano. En total, había reunido 23,000 pesos. Tenía que funcionar. ¿Me da una semana para pensarlo?, preguntó Marcos, aunque ya había decidido. Está bien, pero no te tardes. Un señor de refacciones también está interesado. Durante esa semana, Marcos no durmió más de 4 horas por noche. Diseñó un plan meticuloso en un cuaderno viejo. Hizo una lista de equipo esencial, un escáner automotriz básico, herramientas manuales, gato hidráulico, compresor de aire. Visitó casas de empeño, mercados de segunda mano, grupos de Facebook de mecánicos. Negoció cada peso como si fuera el último. También llamó a su antiguo compañero de la BMW, Javier Hernández, el único que había mantenido contacto después de que lo despidieran. Javier seguía en la agencia pero estaba descontento con su horario. El sábado trabajo hasta las 9 de la noche. Compa, mi esposa ya ni me ve. ¿Qué tal si los fines de semana trabajas conmigo?, propuso Marcos. Te pago por servicio. Si llega un cliente, nos dividimos la ganancia. Si no llega nadie, no pierdes nada. Javier se quedó pensativo. ¿Ya tienes el local? Lo voy a firmar mañana. Estás loco, Marcos. Sin clientes, sin reputación. ¿Cómo vas a sobrevivir? Con lo que tú y yo sabemos hacer, respondió Marcos con una convicción que no sabía que tenía. Y con algo que los talleres tradicionales no tienen: servicio honesto y diagnóstico real. Javier finalmente aceptó. Está bien, loco, pero si en 3 meses esto no funciona, me dejas en paz. ¿Sale? Marcos firmó el contrato con don Esteban en su departamento el viernes por la tarde. El anciano contó los billetes cuidadosamente y le entregó las llaves. Te deseo suerte, muchacho. Este barrio necesita un buen mecánico. El taller más cercano está a 3 kilómetros y cobran carísimo. El sábado al amanecer, Marcos y su hermano Luis llegaron a la cochera con cubetas, escobas, desinfectante y pintura blanca. Trabajaron todo el día limpiando. Retiraron la basura, barrieron las hojas, mataron las cucarachas que habían hecho el lugar su hogar. Limpiaron las paredes con cloro y comenzaron a pintar. Para la noche, el espacio se veía irreconocible. El domingo, Javier llegó con su pick-up cargada con algunas herramientas que pudo prestar. Entre los tres instalaron el compresor usado que Marcos había comprado por 3,000 pesos en un mercado de segunda mano. Conectaron las lámparas de trabajo LED que había conseguido en oferta en una ferretería. Marcos había diseñado un letrero simple pero profesional en su computadora. Taller Velázquez, diagnóstico profesional y servicio honesto. Lo imprimió en una imprenta por 500 pesos y lo instalaron en la entrada. Se ve bien, dijo Luis, limpiándose el sudor de la frente. Pero hermano, necesitas clientes. Marcos lo sabía. Había gastado 18,000 pesos entre renta, equipo básico y materiales. Le quedaban 5,000 para sobrevivir hasta que empezara a generar ingresos. Era una cantidad ridículamente pequeña para mantener a flote un negocio y pagar sus gastos personales. Esa noche, creó una página de Facebook, Taller Velázquez GDL. Publicó fotos del espacio limpio, explicó su experiencia en BMW, ofreció diagnóstico gratuito para los primeros 10 clientes. Gastó 200 pesos en promocionar la publicación en grupos locales. También imprimió 500 volantes sencillos y los repartió por todo el barrio durante los siguientes días. La primera semana fue brutal. Nadie llegó. Marcos pasaba los días en el taller,
reorganizando herramientas, estudiando manuales técnicos en su laptop, contestando mensajes en Facebook de personas que preguntaban precios, pero nunca confirmaban cita. Por las tardes, repartía volantes bajo el sol despiadado de octubre. Por las noches, comía atún enlatado y tortillas para ahorrar dinero. Javier venía los sábados, pero no había nada que hacer. ¿Seguro que esto va a funcionar?, preguntaba con creciente duda. Marcos solo podía responder: tiene que funcionar. El octavo día, un martes por la tarde, un Nissan Versa azul se detuvo frente al taller. Una mujer de unos 40 años, con uniforme de enfermera, bajó del vehículo con expresión preocupada. «Disculpe, ¿usted es el mecánico?», preguntó tímidamente. Marcos casi saltó de su silla. «Sí, señora. ¿En qué le puedo ayudar? Mi carro hace un ruido extraño cuando freno. Lo llevé a un taller cerca de mi trabajo y me dijeron que necesito cambiar las balatas, los discos, las mangueras. Me cotizaron 9.000 pesos, pero yo siento que me están viendo la cara». Marcos pidió permiso para revisar el vehículo. Efectivamente, las balatas delanteras estaban gastadas, pero los discos apenas tenían desgaste superficial. Las mangueras estaban perfectas. El ruido venía de un calibrador que necesitaba limpieza y lubricación. «Señora, solo necesita balatas nuevas y servicio a los calibradores. Son 2.500 pesos con todo y mano de obra. Su carro va a quedar perfecto». La mujer lo miró con desconfianza. «¿Por qué tan barato? Los otros me cotizaron casi 4 veces eso». Marcos respiró profundo. Este era el momento de demostrar de qué estaba hecho, porque es lo que realmente necesita su vehículo. «Yo trabajé en la agencia BMW 5 años. Aprendí que la confianza del cliente vale más que una venta inflada. Si hago bien mi trabajo, usted va a regresar y va a recomendarme. Ese es mi negocio». La mujer se quedó pensativa varios segundos, que se sintieron eternos. Finalmente, asintió. «Está bien. ¿Cuándo puede hacerlo?» «Mañana a primera hora. Le tengo su carro para las 3 de la tarde». Esa noche, Marcos apenas pudo dormir. Compró las balatas de calidad en una refaccionaria donde conocía al dueño y le dio crédito. Al día siguiente, trabajó con precisión de cirujano. Instaló las balatas nuevas, limpió y lubricó los calibradores, ajustó todo perfectamente. Cuando la enfermera llegó por su auto, Marcos la invitó a revisar el trabajo. «Aquí están las balatas viejas», le mostró. «Puede ver el desgaste, y aquí está la factura de las refacciones para que sepa que usé piezas de calidad, no piratas». La mujer probó el auto en la calle. Los frenos respondían suavemente, sin ruidos. Regresó con una sonrisa. «Está perfecto. Muchísimas gracias. ¿Me puede dar su tarjeta?» Marcos no tenía tarjetas. «Anote mi número», dijo, dándole un pedazo de papel. «Y si conoce a alguien que necesite servicio honesto, le agradecería que me recomiende». La mujer pagó los 2.500 pesos en efectivo. Era el primer ingreso real de Taller Velázquez. Marcos guardó el dinero con manos temblorosas, sintiendo una mezcla de alivio y determinación. «Voy a recomendarlo con todas mis compañeras del hospital», prometió la enfermera antes de irse. «Necesitamos mecánicos honestos». 3 días después, llegaron 2 compañeras de ella. Una con un Aveo que necesitaba cambio de aceite y filtros. Otra con un Tsuru que tenía problemas de encendido. Marcos diagnosticó una bobina defectuosa y la reemplazó por 300 pesos. Ambas quedaron satisfechas. Para el final del mes, Marcos había atendido 14 vehículos. Los ingresos totales fueron 19.000 pesos, apenas suficiente para cubrir la renta, comprar algunas herramientas adicionales y comer. Pero la página de Facebook tenía ya 200 seguidores y 4 reseñas de 5 estrellas. Una tarde de viernes, mientras cerraba el taller, su teléfono sonó. Era un número desconocido. «¿Taller Velázquez?», preguntó una voz masculina. «Sí, buenas tardes. Me llamo Eduardo Salazar. Tengo una flotilla de 8 taxis.
Mi mecánico de confianza se jubiló y estoy buscando a alguien que les dé servicio. Me recomendó la enfermera del hospital, doña Marta. Marcos sintió el corazón acelerarse. Una flotilla significaba trabajo constante, ingresos estables. Con mucho gusto, señor Salazar. ¿Cuándo podemos vernos para platicar? Mañana temprano, si le parece bien. Quiero ver su taller primero. Marcos miró alrededor. El espacio era humilde, las herramientas limitadas, pero todo estaba limpio y organizado. Perfecto. Aquí lo espero a las 9. Colgó y por primera vez en meses permitió que una sonrisa genuina cruzara su rostro. Las palabras de don Rubén resonaron en su mente. Toma todo tu conocimiento y ve a arruinar a la competencia. Aquí no. Gracias, don Rubén, murmuró Marcos al aire. No tenías idea del favor que me hiciste. Eduardo Salazar llegó puntual el sábado a las 9 de la mañana en un Nissan Tsuru amarillo con la calcomanía de taxi en las puertas. Era un hombre de unos 55 años, de complexión delgada, con lentes y una expresión seria que evidenciaba años de trabajo duro. Bajó del vehículo con un termo de café en una mano y un cuaderno en la otra. ¿Marcos Velázquez?, preguntó, extendiendo la mano. Sí, señor. Bienvenido, respondió Marcos, estrechando su mano con firmeza. Eduardo caminó lentamente por el taller, observando cada detalle. Las herramientas organizadas en sus tableros, el escáner automotriz conectado en una mesa, el compresor funcionando suavemente. Se detuvo frente a los certificados enmarcados que Marcos había colgado en la pared. Diplomas de BMW, cursos de inyección electrónica, diagnóstico computarizado. Impresionante currículum, comentó Eduardo. ¿Por qué dejaste la agencia? Marcos decidió ser honesto. Recorte de personal. Después busqué trabajo en varios talleres, pero no encajé en sus dinámicas. Decidí abrir el mío. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? 5 semanas. Eduardo levantó las cejas. 5 semanas y ya tienes reputación suficiente para que doña Marta te recomiende con tanto entusiasmo. Se sentó en un banco de trabajo y abrió su cuaderno. Platícame de tu experiencia con flotillas. Marcos respiró profundo. En la agencia BMW atendía algunos vehículos corporativos, pero nada como taxis. Sin embargo, los Tsuru y Versa son vehículos que conozco bien. Son mecánicamente nobles, con problemas comunes, suspensión por el mal estado de las calles, sistemas de frenos que se desgastan rápido y mantenimiento preventivo que muchos dueños descuidan. Exacto, dijo Eduardo, asintiendo. Mis taxis trabajan 18 horas diarias. Necesito a alguien que los mantenga en la calle, no en el taller. Mi anterior mecánico, don Chencho, era excelente, pero se enfermó de diabetes y tuvo que retirarse. Marcos escuchaba atentamente. Esta era su oportunidad de estabilizar el negocio. Mi propuesta es esta, continuó Eduardo. Tengo 8 taxis, 6 Tsuru y 2 Versa. Necesito mantenimiento preventivo cada 3.000 kilómetros, cambio de aceite, filtros, revisión de frenos, suspensión y alineación. También necesito que respondas rápido cuando algo se descomponga. Un taxi parado es dinero que pierdo. ¿Qué tan rápido?, preguntó Marcos. Si me hablan en la mañana, necesito respuesta ese mismo día. Si es algo sencillo, que lo repares ahí mismo. Si es grave, que al menos me diagnostiques qué necesita para yo decidir si lo reparo o lo vendo. Marcos hizo cálculos mentales. 8 vehículos con mantenimiento regular significaban ingresos constantes. ¿Y el precio? Don Chencho me cobraba 300 pesos por cambio de aceite con filtro. 400 si incluía rotación de llantas. Los trabajos grandes los cotizaba según la falla. Siempre fue justo. Nunca me cobró de más. Eso es lo que busco. Honestidad y rapidez. Marcos extendió la mano. Trato hecho, señor Eduardo. Le garantizo el mejor servicio. Eduardo estrechó su mano con una sonrisa. Muy bien. Empecemos con 2 taxis esta misma semana. Si todo sale bien, te traigo el resto.
Y si realmente eres bueno, te voy a recomendar con otros compañeros taxistas. Somos más de 30 en nuestra base. Los siguientes meses transformaron completamente el taller. Eduardo cumplió su palabra. Después de atender los primeros 2 taxis con eficiencia, le trajo los otros 6. Marcos estableció un sistema. Recibía los vehículos temprano, hacía el servicio durante el día y los entregaba antes de las 6 de la tarde para que estuvieran listos para el turno nocturno. Javier venía ahora 2 veces por semana después de su turno en BMW y Marcos le pagaba 500 pesos por tarde. El trabajo aumentó tanto que Marcos decidió contratar a tiempo completo a un joven del barrio llamado Daniel, de 24 años, que había estudiado mecánica automotriz pero no encontraba empleo. Le pagaba 3,000 pesos semanales, menos de lo ideal, pero Daniel aceptó porque Marcos le prometió enseñarle todo lo que sabía. «Aquí no solo vas a cambiar aceite», le dijo Marcos el primer día. «Te voy a enseñar diagnóstico electrónico, a interpretar códigos, a pensar como ingeniero, pero necesito que seas responsable y honesto con los clientes». Daniel resultó ser un aprendiz hambriento de conocimiento. Observaba cada movimiento de Marcos, hacía preguntas inteligentes, estudiaba los manuales técnicos en sus ratos libres. En pocas semanas ya podía hacer mantenimientos básicos sin supervisión, liberando a Marcos para trabajos más complejos. La recomendación de Eduardo trajo una avalancha de taxistas. Para el tercer mes, Taller Velázquez atendía 23 vehículos de flotilla de manera regular. Marcos implementó un sistema de citas por WhatsApp y creó un grupo donde los taxistas podían solicitar servicio. También comenzó a ofrecer servicio a domicilio para diagnósticos. Por 300 pesos. Iba hasta donde estuviera el vehículo descompuesto, lo diagnosticaba con su escáner portátil y daba presupuesto. Los ingresos se estabilizaron. En el cuarto mes, Taller Velázquez generó 48,000 pesos. Marcos pudo finalmente ponerse al corriente con la pensión de su hija Andrea, comprar más herramientas profesionales y hasta rentar un pequeño comedor para tener donde preparar alimentos. Su hermano Luis venía los domingos a ayudar con la contabilidad, organizando facturas y recibos. Pero el verdadero punto de inflexión llegó una tarde de febrero. Un BMW 320i modelo 2020 negro brillante se detuvo frente al taller. Marcos reconoció el vehículo de inmediato. Era de la serie G20, uno de los últimos modelos. Un hombre de unos 40 años, vestido con traje gris y corbata, bajó del auto con expresión preocupada. «Disculpe, ¿aquí reparan BMW?», preguntó con tono escéptico, mirando el modesto taller. Marcos sonrió. «Trabajé 5 años en la agencia. ¿Qué problema tiene?». «La luz de check engine se prendió esta mañana. Llamé a la agencia y me dijeron que hasta dentro de 5 días tienen cita. Necesito el carro para trabajar». «Déjeme conectar el escáner», dijo Marcos. En menos de 5 minutos había identificado el problema. Un sensor de temperatura del refrigerante estaba enviando lecturas erróneas. «Es el sensor de coolant. El repuesto cuesta como 1,200 pesos. Puedo conseguirlo mañana y tenerle el carro para las 5 de la tarde». El hombre, que se presentó como licenciado Arriaga, abogado de un despacho en Andares, estaba impresionado. «¿Mañana? ¿Y cuánto me va a costar todo?». 2,000 pesos con refacción y mano de obra. En la agencia me cobran el triple. «Sí, pero ellos tienen instalaciones de lujo y café gratis», bromeó Marcos. El licenciado Arriaga soltó una carcajada. «Me caes bien». «Está bien, confío en ti». Al día siguiente, Marcos instaló el sensor nuevo, borró los códigos de error y probó el vehículo exhaustivamente. Todo funcionaba perfectamente. Cuando el abogado llegó por su auto, revisó el trabajo con cuidado y pagó sin objeción. «¿Me das tu tarjeta?», preguntó. Marcos finalmente había mandado a imprimir tarjetas profesionales. Le entregó 3. «Abay, si conoce a alguien más con BMW o cualquier auto europeo, puede recomendarme con confianza». «Lo voy a hacer»,
En mi despacho somos 12 abogados. Todos manejamos carros buenos y todos odiamos los precios de las agencias. Cumplió su palabra. En las siguientes semanas llegaron 4 BMWs más, 2 Mercedes-Benz y hasta un Audi. Marcos tuvo que estudiar noche tras noche para familiarizarse con los sistemas específicos de cada marca, pero su experiencia en BMW le dio las bases. Descubrió que podía conseguir refacciones originales o de calidad OEM a través de proveedores independientes, ofreciendo a sus clientes ahorros del 40% comparado con las agencias. La página de Facebook de Taller Velázquez tenía ya 800 seguidores y 30 reseñas de 5 estrellas. Marcos comenzó a publicar videos cortos explicando problemas automotrices comunes, consejos de mantenimiento y diagnósticos. Los videos se volvieron populares en grupos locales. Una noche, después de cerrar el taller, Marcos se sentó en el pequeño escritorio que había instalado en una esquina. Revisó los números del mes. 72,000 pesos de ingresos brutos. Después de gastos, renta, salarios y refacciones, le quedaban 23,000 de ganancia. No era mucho, pero era sostenible y creciente. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Patricia, su ex esposa. Andrea está muy orgullosa de ti. Me platicó que fuiste a su escuela a recogerla en tu camioneta de trabajo. Dice que sus amigas piensan que es cool tener un papá mecánico. Marcos sintió un nudo en la garganta. Había comprado una pickup vieja pero funcional para el taller, y esa semana había podido recoger a su hija por primera vez en meses. La había llevado a comer tacos y ella le había contado de sus clases, sus amigas, sus sueños. Por primera vez desde el divorcio, se había sentido realmente presente como padre. Respondió: «Gracias por decirme, significa mucho». Antes de apagar la luz del taller, Marcos miró alrededor. Las paredes ahora tenían pintura fresca y pósters de especificaciones técnicas. El piso estaba limpio y organizado. Las herramientas, aunque no eran las más caras, estaban bien mantenidas. Y lo más importante, había construido algo con sus propias manos, desde cero, sin que nadie le regalara nada. Pensó en don Rubén y su taller Rodríguez Automotriz. Se preguntó cómo estarían las cosas por allá, pero solo por un momento. Tenía mucho trabajo que hacer al día siguiente. Los primeros días de abril trajeron un calor sofocante a Guadalajara. Marcos llegaba al taller a las 7 de la mañana y no cerraba hasta las 8 de la noche. La demanda había crecido tanto que tuvo que contratar a un segundo ayudante, Miguel, un mecánico con experiencia en sistemas de transmisión que había perdido su trabajo cuando la refaccionaria donde trabajaba cerró. El equipo ahora era sólido. Marcos manejaba los diagnósticos complejos y supervisaba todo. Javier venía 3 tardes a la semana para trabajos especializados en inyección electrónica. Daniel se había convertido en un mecánico competente que manejaba mantenimientos y reparaciones medianas, y Miguel se encargaba de transmisiones, clutches y todo lo relacionado con tren motriz. Taller Velázquez había encontrado su ritmo. Los ingresos mensuales habían alcanzado los 90,000 pesos brutos, con ganancias netas de 35,000. Marcos finalmente pudo mudarse a un departamento más grande, donde Andrea tenía su propia habitación cuando lo visitaba los fines de semana. También había pagado completamente la deuda con su hermano Luis y comenzado a ahorrar para comprar equipo más profesional. La reputación del taller se había expandido por toda la zona sur de Guadalajara. La página de Facebook tenía 1,400 seguidores y los videos de Marcos explicando problemas automotrices comunes alcanzaban miles de vistas. Había desarrollado un estilo único. Hablaba con lenguaje sencillo, mostraba los problemas reales en los vehículos y siempre advertía a los clientes sobre talleres deshonestos que cobraban de más. Un video en particular se volvió viral en grupos locales. 5 señales de que tu mecánico te está viendo la cara. En él,
Marcos explicaba tácticas comunes de talleres deshonestos, como inflar presupuestos, cambiar piezas que no necesitan cambio o inventar fallas inexistentes. El video alcanzó 12.000 reproducciones en una semana. Lo que Marcos no sabía era que don Rubén Rodríguez había visto el video y no estaba contento. Una tarde de jueves, Eduardo Salazar llegó al taller con expresión preocupada. «Marcos, necesito platicarte algo». «Dime, don Eduardo, ¿algún problema con los taxis?» «No, no es eso. Es sobre el taller de Rodríguez». Eduardo se sirvió un vaso de agua del garrafón. «He escuchado que don Rubén anda preguntando por ti. Al parecer, le llegó al oído que varios de sus ex clientes están viniendo contigo». Marcos se limpió las manos con un trapo. «No he hecho nada indebido. Los clientes llegan porque hacemos buen trabajo». Lo sé, pero don Rubén tiene contactos. Es amigo del presidente de la Asociación de Mecánicos de la zona. Solo te digo que tengas cuidado». Marcos no le dio mucha importancia al comentario. Estaba demasiado ocupado trabajando. Pero días después comenzó a notar cosas extrañas. Un cliente que había agendado cita para un servicio mayor canceló sin explicación. Luego otro y otro más. Una clienta que sí llegó, la dueña de un Honda Civic, le comentó algo perturbador. «¿Sabes? Un mecánico de otro taller me llamó y me ofreció el mismo servicio más barato. Me pareció raro porque yo no le había dado mi número». Marcos sintió una alarma en su mente. «¿Te dijo de qué taller era?» «Rodríguez Automotriz», creo que dijo. Esa noche, Marcos investigó. Revisó su lista de clientes y descubrió que al menos 8 personas habían cancelado citas recientemente. Llamó a algunos y con mucho tacto preguntó si habían recibido ofertas de otros talleres. 4 confirmaron que sí, todas de Rodríguez Automotriz, ofreciendo precios imposiblemente bajos. Marcos habló con Javier sobre la situación. «Es una táctica sucia pero común», explicó Javier. «Ofrecen precios de dumping para quitarte clientes. Cuando los tienen, les suben los precios o les cobran por trabajos extras. ¿Y de dónde sacó don Rubén mi lista de clientes? Esa es la pregunta importante». La respuesta llegó 2 días después cuando Daniel llegó al taller con expresión culpable. «Jefe, necesito confesar algo». Marcos sintió un peso en el estómago. «¿Qué pasó, Daniel?» «La semana pasada, un tipo se me acercó afuera del taller. Me dijo que trabajaba para un mecánico que estaba haciendo un estudio de mercado. Me ofreció 500 pesos por compartir información básica. ¿Cuántos clientes atendemos? ¿Qué tipo de servicios? Nombres de clientes regulares». Yo pensé que no era gran cosa. Necesitaba el dinero para ayudar a mi mamá con unos medicamentos. Marcos cerró los ojos, conteniendo la frustración. «¿Le diste nombres y teléfonos?» «Solo algunos. Juro que no sabía que iba a usarlos para llamarles». «Daniel, eso es información confidencial. Los clientes confían en nosotros». «Lo sé, jefe. Lo siento muchísimo. Si me quiere correr, lo entiendo». Marcos observó al joven. Daniel había sido leal y trabajador durante meses. Había cometido un error grave, sí, pero por necesidad y falta de experiencia. «No te voy a correr, pero esto no puede volver a pasar. La confianza de nuestros clientes es lo más valioso que tenemos. No va a pasar, lo prometo». Marcos tenía que actuar. No podía dejar que Rodríguez Automotriz destruyera lo que había construido, pero también sabía que no podía caer en guerra sucia. Decidió hacer lo que mejor sabía, trabajar más duro y ser más transparente. Publicó un video en Facebook explicando la situación sin mencionar nombres. «Últimamente, algunos clientes me han contado que reciben llamadas de otros talleres ofreciendo precios irrealmente bajos. Quiero ser claro, aquí en Taller Velázquez nunca vamos a competir con precios de dumping. Nuestros precios son justos porque usamos refacciones de calidad y pagamos salarios dignos a nuestros mecánicos. Si alguien les ofrece un servicio por la mitad del precio promedio, pregunten, ¿qué refacciones van a usar? ¿Qué garantía me dan? ¿Por qué es tan barato? Recuerden,
Lo barato sale caro, especialmente en mecánica. El video resonó con sus seguidores. Recibió cientos de comentarios de personas compartiendo experiencias similares con talleres deshonestos. También llegaron mensajes de apoyo de clientes regulares. Pero la ofensiva de don Rubén no se detuvo. Una semana después, un inspector de protección civil apareció en el taller exigiendo ver permisos y certificaciones. Marcos tenía todo en orden porque había sido meticuloso desde el inicio. Pero fue claro que alguien había reportado el taller. ¿Quién hizo el reporte?, preguntó Marcos. Es anónimo, respondió el inspector. Un hombre de unos 50 años con bigote gris. Revisó el taller minuciosamente. Verificó el extintor, las salidas de emergencia, el manejo de residuos peligrosos, las instalaciones eléctricas. Después de 2 horas, no encontró ninguna violación. Todo está en orden, admitió finalmente. Mejor que muchos talleres que tienen años operando. Una semana después, llegó un inspector de la Secretaría del Medio Ambiente, nuevamente por reporte anónimo. Revisó el manejo de aceite usado, filtros, baterías. Marcos había contratado desde el inicio a una empresa certificada para recolección de residuos peligrosos. Todo estaba documentado. Las inspecciones eran agotadoras y quitaban tiempo valioso, pero Marcos las enfrentó con profesionalismo. Sabía que era una estrategia para asfixiarlo burocráticamente. La situación se tornó más seria cuando recibió una carta de un abogado representando a Rodríguez Automotriz. La carta alegaba que Marcos estaba difamando a la competencia en sus videos y exigía que dejara de publicar contenido denigrante hacia otros profesionales del ramo. Marcos llevó la carta con el licenciado Arriaga, el abogado del BMW que se había convertido en cliente regular. Arriaga leyó el documento y soltó una carcajada. Esto no tiene sustento legal. No has mencionado a Rodríguez por nombre en ningún video. Hablas de prácticas deshonestas en general. Es libertad de expresión. Arriaga se recostó en su silla. ¿Quieres que le responda? Sin costo, porque eres mi mecánico de confianza y este tipo de abuso me molesta. Te lo agradecería mucho. Arriaga redactó una respuesta contundente explicando que las publicaciones de Marcos eran de interés público y estaban protegidas por la libertad de expresión. También advirtió sutilmente que continuar con amenazas legales infundadas podría constituir acoso. La carta funcionó. No hubo más comunicaciones del abogado de don Rubén, pero el golpe más duro llegó de una forma que Marcos no esperaba. Una tarde, la enfermera doña Marta, su primera clienta, llegó al taller con expresión apenada. Marcos, necesito decirte algo. Se veía incómoda. Una compañera del hospital me contactó. Me ofreció servicio gratuito en su taller para mi carro y los de mis compañeras. Dice que es una promoción especial. ¿Y el taller se llama Rodríguez Automotriz? Doña Marta asintió. Sí, mira, yo confío en ti y no voy a ir, pero varias de mis compañeras sí van a aprovechar la promoción. Necesitan ahorrar. Marcos comprendió. Ofrecer servicios gratuitos temporalmente para robar clientela era una táctica agresiva. Don Rubén estaba dispuesto a perder dinero en el corto plazo para destruir a la competencia. Esa noche, Marcos reunió a su equipo. Javier, Daniel y Miguel. Les explicó la situación completa. Don Rubén está usando todas las tácticas posibles para sacarnos del mercado, explicó Marcos. Está ofreciendo precios de dumping, servicios gratuitos. Nos ha reportado con inspectores. Incluso intentó demandarnos. Todo porque nos ve como amenaza. ¿Y qué vamos a hacer?, preguntó Miguel. Marcos sonrió. Lo que siempre hemos hecho. Trabajo de calidad, servicio honesto y cuidar a nuestros clientes. Pero con una diferencia. Vamos a ser aún mejores. Marcos implementó cambios estratégicos en Taller Velázquez. Primero, lanzó un programa de lealtad. Cada cliente que regresara 5 veces obtenía un cambio de aceite gratis.
También implementó un sistema de garantía por escrito de 3 meses o 3.000 kilómetros en todos los trabajos, algo poco común en talleres independientes. Segundo, invirtió en capacitación. Inscribió a Daniel y Miguel en cursos certificados de diagnóstico automotriz. Él mismo tomó un curso en línea sobre sistemas híbridos, anticipando la llegada de más vehículos ecológicos al mercado mexicano. Tercero, mejoró la experiencia del cliente. Instaló una pequeña área de espera con sillas cómodas, agua fresca y café. Implementó un sistema de mensajes por WhatsApp, enviando fotos y videos del diagnóstico antes de hacer cualquier reparación, para que los clientes vieran exactamente qué necesitaba su vehículo. Los resultados no fueron inmediatos, pero fueron sostenidos. Algunos clientes sí se fueron con la promoción de Rodríguez Automotriz, pero la mayoría regresó después de 1 o 2 visitas, quejándose de trabajo mal hecho o cobros extras no acordados. Me cobraron el diagnóstico después de decir que era gratis. Se quejó un cliente que regresó y usaron refacciones piratas. Mi carro empeoró. Marcos no criticó a la competencia, simplemente arregló el vehículo correctamente y cobró un precio justo. En mayo sucedió algo inesperado. Un reportero del periódico local, El Informador, contactó a Marcos. Estaba haciendo un reportaje sobre nuevos emprendedores exitosos en Guadalajara y había escuchado hablar de Taller Velázquez. Cómo un mecánico que perdió su trabajo abrió un taller exitoso en menos de 1 año, preguntó el reportero durante la entrevista. Marcos contó su historia honestamente. El rechazo en Rodríguez Automotriz, la humillación, la decisión de abrir su propio taller con recursos mínimos, los primeros meses difíciles, y cómo el servicio honesto había construido su reputación. ¿Y qué opina de la competencia desleal que ha enfrentado?, preguntó el reportero. Creo que el mercado premia la calidad a largo plazo, respondió Marcos diplomáticamente. Los clientes no son tontos. Reconocen cuando alguien los trata con honestidad y cuando alguien solo quiere su dinero. El artículo se publicó 2 semanas después en la sección de negocios. Incluía fotos del taller, testimonios de clientes y un análisis de cómo los talleres mecánicos independientes estaban compitiendo exitosamente contra cadenas establecidas mediante especialización y servicio al cliente. La publicación trajo una ola de clientes nuevos, pero también trajo algo más. Llamadas de otros mecánicos jóvenes pidiendo consejo para abrir sus propios talleres. Marcos comenzó a responder preguntas en su página de Facebook, compartiendo su experiencia sin guardarse secretos. Si ayudas a otros a tener éxito, tú también creces, le dijo a Daniel cuando éste le preguntó por qué compartía tanta información gratuitamente. En junio, Marcos recibió una llamada que cambiaría todo. Era de un distribuidor de herramientas y equipo automotriz, representante de una marca alemana prestigiosa. Hemos estado siguiendo tu trabajo en redes sociales, explicó el representante, un hombre llamado Ingeniero Ramírez. Nos impresiona tu enfoque técnico y tu crecimiento. Queremos proponerte algo, que seas un taller certificado de nuestra marca. Te daríamos acceso a equipo profesional, capacitación especializada y soporte técnico. A cambio, promocionarías nuestras herramientas en tus videos. Era una oportunidad enorme. El equipo profesional que necesitaba para competir realmente con talleres grandes estaba fuera de su alcance económico, pero esta certificación se lo daría. ¿Cuál es la inversión?, preguntó Marcos, cauteloso. 0 pesos iniciales. Financiamos el equipo y lo pagas con un porcentaje de tus ingresos mensuales durante 3 años. Si tu taller crece como proyectamos, la inversión se paga sola. Marcos pidió 1 semana para pensarlo. Consultó con Javier, con su hermano Luis, con el licenciado Arriaga. Todos le aconsejaron que aceptara. Es la oportunidad de dar el siguiente paso,
le dijo Javier. Ya no serías solo un taller independiente, serías un taller certificado con respaldo internacional. Marcos aceptó. En julio llegó el equipo. Un elevador de 4 postas profesional, un escáner de diagnóstico de última generación, equipo de alineación computarizada y herramientas especializadas que antes solo veía en las agencias. La instalación tomó una semana completa. El taller se transformó. Ya no parecía una cochera adaptada, sino un taller profesional de verdad. Marcos mandó pintar el exterior, instaló mejor iluminación y hasta puso un pequeño letrero luminoso que decía Taller Velázquez, servicio certificado. Con el nuevo equipo pudieron ofrecer servicios que antes no podían. Alineación computarizada, diagnóstico avanzado de sistemas electrónicos complejos, programación de módulos. Los precios subieron moderadamente, pero seguían siendo más bajos que las agencias. Los ingresos se dispararon. En agosto alcanzaron 130,000 pesos mensuales. Marcos pudo aumentar los salarios de su equipo y hasta contratar una recepcionista, Lupita, una mujer de 30 años, eficiente y carismática, que mejoró enormemente la experiencia del cliente. Bienvenido a Taller Velázquez, saludaba Lupita a cada cliente. ¿En qué podemos ayudarle hoy? Llevaba registro digital de todos los servicios, enviaba recordatorios de mantenimiento y manejaba las citas con eficiencia de agencia. Una tarde de septiembre, mientras Marcos revisaba las finanzas del mes, su teléfono sonó. Era un número local que no reconocía. ¿Marcos Velázquez?, preguntó una voz masculina que le resultó familiar. Sí, ¿quién habla? Soy Rubén Rodríguez, del taller Rodríguez Automotriz. Marcos sintió tensarse cada músculo de su cuerpo. Don Rubén, ¿en qué puedo ayudarle? Hubo una pausa larga. Quiero que platiquemos, en persona, si es posible. Te invito a un café mañana. Marcos no sabía qué esperar, pero la curiosidad pudo más. Está bien. ¿Dónde? Se encontraron en una cafetería neutral, a medio camino entre ambos talleres. Don Rubén llegó sin su overol de trabajo, vestido casual, pero limpio. Se veía cansado, con más canas que la última vez que Marcos lo había visto. Se sentaron en una mesa cerca de la ventana. Don Rubén ordenó café negro. Marcos, un té helado. No voy a andarme por las ramas, comenzó don Rubén, removiendo su café nerviosamente. Mi taller está pasando por problemas. Hemos perdido muchos clientes en los últimos meses. Las ganancias han caído 30%. Marcos escuchaba sin interrumpir. Sé que he sido difícil contigo, continuó don Rubén, sin hacer contacto visual. Las tácticas que usé para tratar de sacarte del mercado fueron incorrectas. Estaba asustado. He manejado mi taller de la misma forma durante 25 años y de repente apareces tú con ideas nuevas, redes sociales, servicio al cliente diferente. Me sentí amenazado. Don Rubén, déjame terminar, interrumpió el hombre. Hoy vine a ofrecerte una disculpa y también una propuesta. Quiero que consideres asociarte conmigo, unir nuestros talleres. Tú tendrías control de las operaciones técnicas y modernización. Yo aportaría mi experiencia y mi cartera de clientes antiguos. Podríamos ser el mejor taller de la zona. Marcos no esperaba esto. Observó al hombre frente a él, viendo no al empresario arrogante que lo había rechazado, sino a alguien asustado por la evolución de su industria. Don Rubén, agradezco su disculpa, dijo Marcos calmadamente. Que en serio, sé que no fue fácil venir aquí y decir esto, pero no puedo aceptar su propuesta. Don Rubén levantó la mirada, sorprendido. ¿Por qué? Juntos podríamos dominar el mercado. Porque yo no empecé este taller para dominar el mercado o destruir competidores, explicó Marcos. Lo empecé porque necesitaba trabajar y nadie me daba oportunidad. Construí algo basado en honestidad y servicio. Si me asocio con usted, perdería esa identidad.
Los clientes vienen conmigo porque confían en mí, no porque sea el más grande o el que elimina a la competencia. Don Rubén asintió lentamente, procesando las palabras. Pero, continuó Marcos, sí puedo ofrecerle algo diferente. Consejo. Si quiere modernizar su taller, si quiere competir en este nuevo mercado, yo puedo ayudarlo, sin costo, porque creo que hay espacio para ambos. La zona sur de Guadalajara tiene millones de vehículos. No necesitamos matarnos entre nosotros. ¿Harías eso después de todo lo que te hice? Sí, porque aprendí que el éxito no es ganarle a otros, es ser mejor cada día. Don Rubén extendió su mano. Eres mejor hombre que yo, Marcos. Durante los siguientes meses, Marcos asesoró informalmente a Don Rubén. Le enseñó sobre redes sociales, sobre diagnóstico computarizado, sobre cómo construir confianza con los clientes. Don Rubén implementó cambios gradualmente, capacitó a sus mecánicos, invirtió en equipo nuevo, mejoró su servicio al cliente. Rodríguez Automotriz no se convirtió en competencia directa porque se enfocó en un nicho diferente, vehículos comerciales y carga, algo que Taller Velázquez no atendía mucho. Ambos talleres prosperaron atendiendo diferentes segmentos del mercado. En diciembre, Taller Velázquez cumplió 1 año de operaciones. Marcos organizó una pequeña celebración en el taller, invitando a clientes regulares, proveedores y amigos. Eduardo Salazar dio un brindis por el mecánico más honesto de Guadalajara, el que nos demostró que el trabajo duro y la integridad siempre ganan. Esa noche, después de que todos se fueron, Marcos se quedó solo en el taller. Apagó las luces y se sentó en el banco de trabajo, mirando alrededor. Las paredes estaban cubiertas de certificados, fotos con clientes satisfechos y un artículo enmarcado del periódico. El elevador nuevo brillaba bajo la luz de la calle. Las herramientas estaban organizadas perfectamente. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Andrea. Papá, te quiero mucho. Estoy orgullosa de ti. Todos mis amigos quieren que sus papás lleven sus carros contigo, jaja. Marcos sonrió, sintiendo un calor en el pecho que no había sentido en años. Pensó en ese día de hace 1 año, cuando don Rubén le había dicho con desdén: toma todo tu conocimiento y ve a arruinar a la competencia. Aquí no. Gracias, don Rubén, murmuró Marcos al silencio del taller. No arruiné a nadie, pero construí algo que vale la pena. Se levantó, cerró con llave y caminó hacia su pick-up. Mañana sería otro día de trabajo duro. Había 3 citas programadas, 2 diagnósticos pendientes y un video nuevo que quería grabar sobre mantenimiento de frenos. Pero por primera vez en mucho tiempo, Marcos Velázquez conducía a casa sin preocupaciones, sin miedo, sin dudas. Había demostrado que el conocimiento, la integridad y el trabajo duro eventualmente vencen a la arrogancia y la competencia desleal. Había construido más que un taller. Había construido una vida digna, basada en sus propios términos. Y eso, pensó mientras las luces de Guadalajara parpadeaban en la noche, era el verdadero éxito.